Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de Domingo Sin Estrés. Hoy es domingo 7 de abril. Y como cada domingo hacemos un encuentro, una parte, para hablar de un tema de interés humano, relativo al conocimiento, la historia, la cultura, cualquier aspecto que nos haga reflexionar. Quiero en este día, en 10 minutos, describir la situación de Haití, su pasado tan traumático, tan ondulante y su presente tan desgarrador. A propósito de que es un tema palpitante y de interés permanente, tanto para la República Dominicana como para toda la región. Recuerden que llegamos cada domingo gracias a Francia A. Valois o Francia A. Brick. Ella es Mortgage Banker. Le asesora, le ayuda, le acompaña, le aconseja en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted quiera renegociarlo. Llame a Francia al 718-344-0819 para cualquier estado de la Unión Americana. Ella es una experta de más de 30 años en el área de las hipotecas y le va a dar la mejor de las orientaciones. Es además muy ética. No hay ningún temor en brindarle todo el respaldo. Bueno, Haití es una media isla que está en la parte occidental de la Hispaniola, que tiene una extensión territorial de unos 27.450 kilómetros cuadrados. Es más o menos la mitad de la isla o de lo que es la República Dominicana, más o menos la mitad. Poco más, poco menos. Tiene una población de 11.5, 11.6 millones de habitantes, con un flujo migratorio permanente que dificulta mucho establecer el número real de su población. Haití es de los pocos países que expulsa constantemente a sus propios ciudadanos de manera indetenible. Hablar de Haití es hablar de un pasado muy heroico y de una revolución gloriosa, llevada a cabo de manera coronada en el 1 de enero de 1804, cuando se declara la independencia, pero que se había iniciado en julio de 1791, cuando un sacerdote vudú llamado Boukman llamó a la rebelión para conseguir la libertad en la entonces ya decadente Francia, en Haití, y que había explotado durante muchos años a esa colonia, al punto, señores, que Haití tenía el doble de la riqueza y de la productividad de las colonias inglesas en este lado del mundo, incluyendo las americanas. Además de eso, significaba el 40% del comercio de Francia en esta parte del mundo. Cuando una media isla convertida en colonia significa el 40% del comercio de la metrópolis, estamos hablando de una zona productora de riqueza con una gran variedad de productos y también con una explotación inmisericordia. ¿Sobre qué estaba sustentada la productividad? Sobre la esclavitud bárbara. Era tan cruel la esclavitud y la explotación de los negros traídos de Francia que los suplantaban cada año la población, que moría, que enfermaba, que envejecía, que ya no podía más. Que un varón haitiano, todavía un varón africano antes de ser Haití república, duraba apenas 27, 28 años de edad. Esa era la esperanza de vida. Añil, cabuya y sobre todo trapiches, ingenios, más de 100 ingenios. Madera preciosa, caoba, cedro, guayacán, robles, roblillo y muchas otras especies. Haití tiene una característica que es importante destacar para entender también parte de su historia. De los 27.450 kilómetros cuadrados, 20.000 son de montañas. Incluso la palabra Haití significa montañas o tierra de montaña, en lenguaje autóctono. Entonces, estamos diciendo que casi el 80% del territorio es montañoso. Al depredarse por completo, eliminar toda su cubierta forestal, la erosión, el deslave,
ha sido fatal para las tierras productivas del valle de las zonas bajas y para las fuentes acuíferas que han ido quedando secas en la medida que la deforestación ha sido arrasante. ¿Cómo se inicia esta independencia de Haití? Cuando Boukman, el sacerdote vudú, llama a la rebelión, estamos hablando que en ese momento Haití tenía una población de esclavos de 300.000 negros, mientras que la población blanca y mulata, que eran los explotadores colonos, no llegaba a 13.000 personas, eran más o menos 12.000, entre blancos, europeos y mulatos, los mezclados. Avanzado el tiempo, esta rebelión es sofocada momentáneamente, pero no se detiene. Y un hombre llamado Toussaint Louverture encabeza el proceso inicial de la revolución haitiana, hasta su detención en 1802, donde muere finalmente a mano de los franceses. Pero de esos 10 años de revolución van a sembrar la base de la independencia y de la emancipación. Una vez muerto Toussaint Louverture en 1802, se produce definitivamente el liderazgo de Jean-Jacques de Salines, que encabezará y continuará la obra de Louverture. Lograda la independencia en 1804, el 1 de enero, Dessalines lo primero que hace es dividir la república. Pero Dessalines muere producto de los conflictos y las situaciones que se dieron de enfrentamiento étnico entre los blancos, los mulatos y los negros. Dessalines produce una barrida, mata a la mayoría de los blancos europeos y a los mulatos, y los que sobreviven tienen que salir y abandonar todo. Al tener una economía dependiente fundamentalmente de la explotación esclavista y variarse a un nuevo modelo de producción de subsistencia, más o menos modelo africano de conuquismo de sobrevivencia, se cae la producción. Y, lógicamente, que la pobreza y el hambre van a azotar a la naciente república. Lo primero que Francia hace como metrópoli es imponerle una carga que para reconocerle la independencia tiene que pagar 150 millones de francos oro. Era equivalente a dólares. 150 millones. Eso lo hace por ahí por 1825, estamos hablando 20 años después de la independencia, Carlos X. Y luego se le ablanda un poco la cosa y le bajan a 90 millones de francos oro cuando llega al poder en Francia, Luis Felipe. Antes de esto, es bueno decir que los haitianos, una vez muertos Dessalines, empieza una serie de confrontaciones, guerras internas, facciones, y el reino se divide en dos. Dividen un reino a manera de imperio, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el norte, Henri Christophe, y hacia el sur, Pétion. Esa división surge en el mismo momento en que en la República Dominicana se va aproximando la independencia efímera de Núñez de Cáceres de diciembre de 1821. Al no concretarse la independencia de los dominicanos de España, entonces entra Francia y bajo dos tratados que habían acontecido, Tratado de Ryswick 1697, España le había cedido por completo a Francia la parte occidental. Y luego 1795, Tratado de Basilea, España le cede por completo la isla entera. Por eso es que cuando entra Dessalines en 1805 dice que la va a unificar porque una es indivisible. Y lo plasma en su constitución, porque estaba bajo el protectorado y el dominio, la isla entera en ese momento de Francia, y al ello independizarse de Francia, después todo de nosotros también. Y ya ustedes saben qué va a significar todo esto. Falla la independencia de Núñez de Cáceres y los haitianos toman en octubre de 1822 lo que es hoy nuestro país. Durarán 22 años de dominio
haitianos en este lado de la isla. Y finalmente, en 1844 se produce la independencia de Haití, el rompimiento, la separación definitiva de los dominicanos. Pero no se queda ahí. Ellos siguen atacando durante 11 años consecutivos a un pueblo que era menor en habitantes, un ejército menos experimentado, menor en cantidad, con menos armas, y como quiera lo vencimos. Vencido en 1844 y luego hasta la última batalla en San Tomé, diciembre de 1855-56. La batalla de San Tomé, ahí en San Juan, fue la última. Ahí le ganamos de manera definitiva y durante 11 años repelimos su intento de volver a tomarnos. Y la inestabilidad de Haití es enorme. Tumban un presidente, tumban el otro, no voy a alargar la historia. El caso es que los gringos, tras la muerte del presidente Guillain Sam, de una manera fatídica, lo asesinan. Y los gringos intervienen en no sé si julio o agosto de 1915. Intervienen en Haití. Ya lo habían hecho un año después, en República Dominicana, en 1916. La duración de la invasión a Haití de los norteamericanos fue bárbara. Aplicaron muertes extrajudiciales, grupales, por el solo hecho de pronunciarse. Fue bárbara. Eliminaron muchísimas personas. Y duraron 19 años hasta 1934. Dejaron la base de las dictaduras que posteriormente se sucedieron hasta la llegada en 1957 de François Duvalier, padre, el señor Duvalier. Duvalier durará ahí, se declarará tirano, autócrata, presidente vitalicio, hasta 1971 y lo sustituye su hijo, Baby Doe. Baby Doe enfrenta mucha protesta hasta que el 7 de febrero de 1986 lo tumban y un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, lo saca y lo lleva a Europa, a Francia, a Suiza, con su dinero, con oro, con prendas y con todo lo que se habían robado. Los salvan los gringos, los mismos que los instalaron, los mismos que invadieron, los mismos que dejaron la base para la dictadura. Hay que decir que en la invasión de 1915 murió Charlemagne Peralta. ¿Quién es Charlemagne Peralta? Carlomagno Peralta es un revolucionario que enfrenta la invasión norteamericana, pero lo denuncia y lo traiciona, un bárbaro de su propio pueblo. Lo traicionan y lo asesinan en 1919, 4 años después de la intervención. Él era un guerrillero. A partir de ahí no hubo salida. El caso es que Baby Doe se va y ya ustedes conocen la historia. Baby Doe, Manigá y toda esa parafernalia triste. Y finalmente, el tiempo de este presente desgarrador. ¿Quién dirige hoy? Barbecue y Guy Philippe. Dos vándalos ligados a lo peor, acabando con ese país. Y la República Dominicana sufriendo las consecuencias de una migración empujada por la barbarie, la violencia y el hambre. Atacándonos todo el mundo, atacándonos Amnistía, atacando el Reino Unido, el propio Estados Unidos, Francia y todo el mundo queriendo que nosotros acojamos a todos los haitianos que salen de allá, cuando el 90% de ellos están en condición de ser acogidos, porque viven en condiciones deplorables, los pobres. Devastado ecológicamente el país, sin fuentes acuíferas, sin forestas, sin recursos naturales, sedimentada la mayor parte de las tierras productivas y los valles bajos. Haití solo puede ser ayudado por una solidaridad internacional que le acompañe a hacer una policía, un ejército, establecer instituciones y eliminar el hambre y a establecer los servicios públicos. Jamás puede hacerlo eso la República Dominicana. Gracias Francia Avalois, Francia Abrí, que ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas. Puede asesorarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o sea que usted quiera renegociarlo. Llámela al 718-344-0819. Mortgage Banker, Francia es una estrella. Nos vemos mañana, Dios mediante.